El mundo está lleno de encuentros extraños, momentos inquietantes que nos dejan con más preguntas que respuestas. A veces, una simple decisión o una coincidencia pueden ser la diferencia entre la seguridad y el peligro. Así que relájense y pónganse cómodos, porque hoy les traigo tres historias de Let's Not Meet que nos harán pensar dos veces antes de confiar en un desconocido. Tipo espeluznante con un niño que no parecía conocer. Esto sucedió hace aproximadamente un mes. Eran alrededor de las 9 o las 10 de la noche. Y yo, un chico de 16 años, estaba patinando en un skatepark a unos 5 minutos de mi casa. Vivo en Las Vegas, Nevada, en una zona no muy buena de la ciudad, por lo que lidiar con gente extraña y espeluznante es algo bastante común. Esa noche fui solo. Solo había otra persona en el parque, alguien a quien conocí ahí mismo por primera vez. Nos llevamos bien y estuvimos practicando durante aproximadamente una hora, él solo y yo. Eventualmente, un hombre de unos 20 o 30 años entró caminando al skatepark, acompañado de un niño, y se acercó a nosotros. Lo primero que me pareció extraño fue que el niño estaba descalzo y vestía solo un pantalón sencillo y una camiseta, a pesar de que hacía bastante frío afuera. Yo mismo llevaba una sudadera con capucha y aún así sentía el frío. Lo segundo que me pareció raro fue que el hombre llevaba lo que parecía ser un arma oculta bajo la ropa. Además, tenía varios tatuajes y medía alrededor de 1,80. El tipo comenzó hablando con el chico con el que estaba patinando. Le dijo que era barbero y que estaba ahí con su hijo, y si alguna vez necesitaba un corte de pelo, lo llamara. Mi amigo le dio las gracias y se acercó a mí para decirme que el hombre le había parecido raro. Después, el sujeto me dijo lo mismo. Yo solo respondí, está bien, gracias, pensando que se iría, pero no. En cambio, me preguntó si su hijo podía probar mi patineta. Al principio dudé un poco, pero al final accedí. Lo extraño fue que el niño no parecía lo más mínimo interesado en la patineta. El hombre tuvo que tomarlo de los brazos y ponerlo encima de ella. Al final, el niño se quedó parado sobre la tabla y la probó sin mucho entusiasmo. Mientras tanto, el tipo se giró hacia mí y me dijo lo mismo, que era un barbero y que estaba allí con su sobrino. Me pareció raro. Primero había dicho que era su hijo y ahora decía que era su sobrino. El hombre me pidió que hiciera un truco para su sobrino. Mientras lo hacía, noté que el hombre obligó al niño a mirarme, como, literalmente, sosteniéndole la cabeza con una mano y girándola en mi dirección. Después de eso, volvió a repetir una vez más que era barbero y que estaba allí con su hijo. Esto me hizo dudar aún más. ¿No dijiste que era tu sobrino?, pregunté. El hombre se quedó en silencio un segundo y luego respondió rápidamente. Oh, sí, sí, lo siento. A veces me confundo. Me encogí de hombros y le dije que tenía que irme. Sí, yo también. Respondió. Mis papás vienen a recogernos ahora. Me alejé sin decir nada más. Cuando miré hacia atrás, vi que el hombre y el niño se subían a un auto. En realidad, no iba directo a mi casa. Planeaba ir a un McDonald's cercano para comer algo. Caminé en esa dirección, patinando por la acera, y vi que el auto se movía. Pero, en lugar de tomar una ruta contraria, iba en la misma dirección que yo. Cuando llegué al McDonald's, su auto se detuvo en el mismo lugar. El hombre salió del asiento del conductor y se acercó a mí. Vaya coincidencia. Dijo. Yo también tenía hambre. Me recorrió un escalofrío. No respondí y me di la vuelta para irme. Antes de que pudiera salir del lugar, el tipo volvió a insistir con su línea de que era un barbero. Oye, ¿me das tu número? No, gracias.
respondí de inmediato, y me fui. No sé qué quería realmente, pero me pareció un tipo muy extraño. Y peor aún, que estuviera con un niño. Aún me pregunto qué estaba pasando exactamente con él y con ese niño. Mi perro evitó que algo peor pasara. Cuando era niña, vivíamos en un vecindario donde todo el mundo se conocía. Era un lugar tranquilo, con excepción de un hombre, Steve. Todo el mundo hablaba de él en voz baja. Era un tipo desaliñado y siempre oliendo alcohol, y se lo veía deambular por el vecindario a cualquier hora del día. Se metía en discusiones con los vecinos, le gritaba a su madre anciana desde el porche, y más de una vez alguien lo vio merodeando desde la acera, mirando hacia dentro de las casas. Mis padres siempre me dijeron que me mantuviera alejado de él. Una tarde, estaba jugando con mis amigos en la calle, cuando noté que Steve estaba sentado en el borde de su porche con un cigarro en la mano, observándonos. No a todos, a mí. No sé cómo explicarlo, pero su mirada me hizo sentir incómoda, como si estuviera viendo algo que no debería. Traté de ignorarlo, pero cada vez que volteaba, allí estaba, con los ojos fijos en mí. Le conté a mi hermano mayor, pero él me dijo que lo ignorara. No era la primera vez que Steve actuaba raro, y hasta los adultos parecían preferir no hacer nada al respecto. Ahora, hay algo que deben de saber, y es que en mi cuarto, en la ventana principal que mira hacia el jardín, el seguro de la ventana estaba roto. Mi hermano y yo lo habíamos dañado accidentalmente cuando jugábamos meses atrás, y nunca lo arreglamos. Era algo que mi madre había mencionado varias veces, pero nunca le dimos importancia. No sé si Steve nos haya estado observando, o si solo había sido suerte que hubiese dado con esa ventana, pero unas semanas después, en medio de la noche, me despertó un sonido, un leve clic en algún lado del cuarto. Medio dormida, no entendí lo que pasaba, hasta que escuché a mi perro Rocky gruñir. Rocky no era un perro muy grande. Era un mestizo de tamaño mediano, con orejas caídas y manchas blancas en el hocico. Pero tenía un corazón de oro. Siempre dormía a los pies de mi cama, y aunque nunca había sido agresivo, esa noche supe que algo no estaba bien. Su gruñido era demasiado bajo, algo que nunca había escuchado. Seguí su mirada, y sentí que la sangre se me helaba. La ventana de mi habitación estaba abierta unos centímetros, y había una mano en el borde, intentando empujarla más. No pude gritar. Estaba paralizada, pero Rocky no. Él se lanzó hacia la ventana, ladrando y gruñendo con una furia que jamás había visto. Todo ocurrió en segundos. La mano desapareció de golpe. Se escucharon pasos apresurados y luego silencio. Mis gritos y los ladridos de Rocky despertaron a mis padres. Mi papá entró corriendo a la habitación y revisó la ventana con una linterna. Y encontró marcas de suciedad en el vidrio y en la pared exterior, como si alguien se hubiera apoyado ahí. La policía vino, pero, como siempre, no encontraron nada. Ni testigos, ni cámaras, ni evidencia. Al día siguiente, mi padre fue a la ferretería y fijó esa y todas las ventanas de la casa con clavos para que ya no pudieran abrirse. Dijo que no iba a correr ningún riesgo. Steve, por supuesto, estaba fuera ese día, mirándonos. No dijo nada, solo se quedó allí, con una sonrisa incómoda en el rostro. Años después, lo arrestaron por intentar secuestrar a una niña en un parque cercano. Resulta que tenía historial de acoso y entradas ilegales en propiedades ajenas.
Nunca pude probar que fue él quien intentó entrar a mi cuarto, pero en mi mente no hay duda. Aún con las ventanas aseguradas, pasé semanas sin poder dormir bien. Me quedaba despierta, mirando la ventana, esperando ver una sombra o escuchar aquel clic de nuevo. Así que Steve, pedazo de mierda, jamás quiero volverte a ver. Los falsos policías en el bosque. Esto pasó cuando tenía unos 12 años, alrededor del 2008. En un pequeño pueblo de Georgia, el país, vivíamos en una zona semirural, con densas colinas, cubiertas de pino y roble, salpicadas por aquí y por allá, con antiguas granjas y ruinas de la era soviética. Para un grupo de niños con demasiada imaginación y muy pocas reglas, era un paraíso. Ahora, si saben un poco de la historia de mi país, sabrán que tenemos un pequeño problema con la mafia. Y la región donde vivía era un territorio disputado entre dos grupos. Y no era poco común que hubieran desapariciones o asesinatos, y los cuerpos terminaran en zonas rurales como esta. Y yo creo que este encuentro tenía algo que ver con eso. Mis amigos y yo pasábamos los días explorando estos bosques, a pesar de las advertencias de nuestros padres. Hay cazadores furtivos, o hay pozos ocultos y ruinas inestables. Pero lo veíamos como un desafío, más que una advertencia real. Fue en una de esas expediciones cuando encontramos nuestro escondite secreto. Era una estructura antigua, extraña, circular, con paredes gruesas de ladrillo ennegrecido por el moho. En sus buenos tiempos, debería haber medido más de 4 metros de alto, pero ahora no tenía techo, como si en algún momento se hubiera derrumbado, y solo quedaban un puñado de paredes circulares. Parecía un cráter en la tierra, con arbustos creciendo a su alrededor y ocultándolo por completo. Teorizamos que había sido un antiguo silo, o incluso parte de alguna antigua instalación soviética abandonada. Nos enamoramos del lugar de inmediato, con herramientas que tomamos prestadas de nuestras casas. Limpiamos la maleza, improvisamos un techo con una vieja lona y trajimos sillas y cajas de madera para hacerlo más cómodo. Durante semanas fue nuestro escondite secreto, un lugar donde contábamos historias de terror y hablábamos de cosas que no nos atrevíamos a decir en casa. Hasta el día en que todo cambió. Aquel día, solo éramos 3, Sara, Kevin y yo. Sara era de mi edad, de cabello oscuro y ondulado, siempre con una chaqueta roja, que le quedaba grande porque la había heredado de su hermano mayor. Era inteligente y valiente, aunque sus padres, quizá, eran los más estrictos de todos, y probablemente la matarían si descubrieran que estaba en el bosque con nosotros. Kevin era un año menor, rubio y delgado, con una voz chillona y una tendencia a acobardarse en los momentos más inoportunos. Pero a pesar de ser el más miedoso, aquella tarde decidió acompañarnos. Nos encontrábamos revisando el techo de lona cuando escuchamos pasos. Levantamos la vista y vimos a 2 hombres acercándose. No parecían cazadores ni excursionistas. Eran altos y fornidos, con chaquetas gruesas y pantalones oscuros que parecían demasiado limpios para alguien que estuviera trabajando en el campo. Sus rostros eran serios, inexpresivos, y había algo en ellos que simplemente no encajaba con el ambiente del bosque, como si fueran depredadores en un ecosistema al que no pertenecían. Kevin reaccionó antes que nosotros. Sin decir palabra, dio media vuelta y salió corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Los hombres sacaron pistolas y nos apuntaron de inmediato. No se muevan. Se me heló la sangre. Sara se quedó completamente rígida, sin atreverse a respirar. Yo sentí un calor subir por mis piernas, y
Estuve a punto de orinarme del miedo. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que nunca había visto un arma en mi vida hasta ese entonces, y ahora tenía una apuntándome directamente a la cara. Uno de los hombres, el de cabello corto y barba de un par de días, habló primero. Somos policías. ¿Qué hacen aquí? No parecían policías. El otro hombre, el de la cara alargada y los ojos hundidos, nos examinó de arriba abajo, como si estuviéramos hechos de otra cosa, como si fuéramos solo objetos o presas. Sara intentó decir algo, pero su voz se quebró. Yo apenas pude pensar. Solo estábamos jugando, logré decir. Los hombres intercambiaron una mirada. ¿Quién más sabe de este lugar? Preguntó el de la barba. Nadie, dije sin pensar. ¿Y el niño que corrió? Tragué saliva. Es nuestro amigo, solo se asustó. ¿Dónde vive? ¿Está cerca? Su tono era insistente, demasiado insistente. Sara reaccionó antes que yo. Sí, dijo rápidamente. Vive a unos 5 minutos de aquí. Era mentira. Kevin y todos nosotros vivíamos a unos 20 minutos de distancia. Quizá 15 si corríamos a toda velocidad. Pero Sara lo dijo con tanta seguridad que casi me lo creo. El hombre de los ojos hundidos se inclinó un poco hacia adelante. ¿Están seguros? Asentimos con la cabeza, casi sin respirar. Otro largo silencio. El de la barba suspiró y nos hizo un gesto con la cabeza. Lárguense. No dudé ni un segundo. Corrimos sin mirar atrás, tropezando con ramas y raíces, sin importar si nos raspábamos las rodillas o nos hacíamos moretones. Solo quería alejarme de allí. Antes de desaparecer entre los árboles, escuché a uno de ellos decir algo. Esperemos que esos niños no nos traigan problemas. No volví a sentirme seguro en nuestra casa club. Durante los siguientes años, mis amigos siguieron yendo allí, pero yo lo evitaba. Algunas veces traté de volver, pero cada vez que me encontraba dentro de esas paredes de ladrillo, no podía dejar de pensar en lo cerca que habíamos estado de que algo nos pasara a Sara y a mí. Como había dicho, la mafia en la región era conocida por su brutalidad. No les importaba si eras hombre, mujer o niño. Si eras un problema, te hacían desaparecer. Con los años, mi familia se mudó a la ciudad y dejamos todo eso atrás. Pero a veces, en noches de insomnio, aún me pregunto qué habría pasado si Kevin no hubiera escapado. Tal vez, Sara y yo habríamos terminado en una tumba poco profunda en ese mismo bosque. O peor aún, convertidos en mercancía dentro de algún negocio del que prefiero no saber nada. Así que, falsos policías que nos apuntaron en el bosque, no nos volvamos a encontrar, jamás. Hola. Espero que hayan disfrutado el video. A veces, la diferencia entre un final feliz y una historia trágica es una simple coincidencia. Un amigo que huye en el momento justo, un perro que ladra en la noche, o una mentira bien dicha. No siempre podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos estar atentos y tomar precauciones. La vida está llena de momentos impredecibles y nunca sabemos cuándo una decisión, por pequeña que parezca, puede salvarnos de algo terrible. Espero que estas historias les sirvan como recordatorio de lo importante que es estar alerta y confiar en su instinto. Si alguna vez han pasado por una situación similar o tienen una historia que contar, no duden en compartirla.
Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campana. Nos veremos en el próximo video. Pero mientras tanto, no olviden mantenerse a salvo.